Vamos a dar la bienvenida al doctor Rafael Paz, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad. Hasta ahora lo habíamos tenido varias veces aquí como vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, pero hace ya casi un año, ¿verdad?, que está al frente del Consejo de Competitividad. Se trata de un abogado de profesión original con un máster en gerencia pública y estudios de economía. Un técnico que han sido encargado de la difícil tarea de la competitividad. ¿Qué es eso? Explícale a los televidentes qué es lo que es el Consejo y cómo funciona el Consejo para que comencemos por ahí antes de entrar en materia de fondo. Bueno, muchísimas gracias, Juan Bolívar, y a ustedes por invitarme en el día de hoy a compartir temas importantes como las políticas nacionales de competitividad y cómo lograr que República Dominicana se posicione mejor, no solo en los índices internacionales, sino en cuanto a su clima de negocios. Ya tengo 3 meses y medio en la posición en una entidad todavía. Está nuevo, sí. En una entidad autónoma del Estado Dominicano, que de hecho tiene una naturaleza muy particular porque es la única entidad que es presidida por el propio presidente de la República y además tiene un consejo mixto integrado por el ministro administrativo de la presidencia, el ministro de Economía, Industria y Comercio, Turismo, Agricultura, el director del Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana y quien les habla como secretario del consejo. Además, pero eso es como para que no funcione, porque juntar a todo eso es juntar el gobierno. Bueno, de hecho, los gobiernos funcionan porque se juntan y son estructuras que funcionan. Entonces, pero en la práctica funciona eso, ellos tienen delegados. Estamos trabajando intensamente desde el día de nuestra designación por instrucciones del presidente de la República para crear todas las condiciones para que ese consejo funcione. Y ya les voy a hablar en detalle de lo que hemos hecho durante estos 3 meses. Pero además de eso, ¿quiénes son los otros integrantes? Tiene 8 miembros del sector privado designados por decreto por el presidente de la República. Ya. Una de las tareas esenciales desde el día 1 de mi entrada a la posición, que fue el día 17 de mayo de este año, ha sido fortalecer la institución, relanzarla, de forma tal que cuando se designe este consejo ya esté en todas las condiciones para poder operar de manera rápida y ágil. Entonces, hemos elaborado un plan de acción que de hecho fue puesto a disposición de la opinión pública el día siguiente de la publicación del Índice Global de Competitividad para mejorar el posicionamiento del país. Este plan de acción consta de 3 pilares esenciales que van a contribuir a mejorar el clima de negocios en la República Dominicana. El primer pilar tiene que ver... Antes de que nos introduzcamos en esos detalles, vamos a pasar balance a ver cuál es la interpretación que ustedes le hacen a esta información sobre el lugar que ocupa la República Dominicana. Es ridículo el lugar que ocupa la República Dominicana en materia de competitividad a nivel universal. Este informe, ¿cómo usted lo interpreta? ¿Cuál es su lectura? Bueno, yo creo que la palabra ridícula es una palabra un poco fuerte, porque de hecho República Dominicana es uno de los países que está en la segunda etapa en términos de competitividad, según como analiza el índice. De hecho, superó la primera etapa y es uno de los elementos importantes a señalar. Los elementos que más peso le da el índice a República Dominicana ya no son aquellos elementos básicos que le da peso en países, por ejemplo, como Haití o como Honduras. Esos son países que están en una etapa de desarrollo mucho menor. República Dominicana ha llegado a un nivel de eficiencia de mercado. Por eso el índice la evalúa con mayores niveles de rigurosidad y le otorga peso a aquellos elementos más sofisticados del índice. Pero aquí lo importante... Los lugares que nos asignan a nosotros como país, y esto es resultado de encuestas, sí, ¿verdad?, que se hacen entre empresarios, valga la redundancia, no es ni siquiera la población en sentido general de la Cupina. En los lugares que según ese índice nosotros ocupamos, en varios renglones, son verdaderamente... Por ejemplo, yo te preguntaría a ti, ¿cuál fue el puntaje que sacó la República Dominicana el año pasado en el índice de competitividad? De 7, ¿cuánto? Óigame. ¿El año pasado? El año pasado. ¿Qué puntaje? Puntos. Bueno, estaba en la posición 92 y no me acuerdo la puntuación, pero estaba en la posición 92 Quizás de 138 países. Ese, Adalberto, es el primer punto a analizar.
o a entender de este estudio. Yo creo que lo más importante para la República Dominicana es entender esto como una oportunidad, de manera tal que podamos comprender a profundidad de qué se tratan estos índices y que podamos tomar las medidas para solucionar aquellos aspectos que, en los que podemos ser mucho mejores. Porque aquí el objetivo país es que República Dominicana pueda superar a sus competidores. Yo creo que entrar en una dinámica tóxica de sindicar problemas sin buscar soluciones pudiera no aprovechar. Pero Rafael, entonces, la idea es, si nosotros no reconocemos nuestras limitaciones, nuestra fortaleza está muy bien que la reconozcamos también, pero también nuestras limitaciones, ¿qué sentido tiene que nos sometamos a este tipo de pruebas? Porque hay que partir de un diagnóstico de la realidad que queremos cambiar. Definitivamente, y esos diagnósticos deben ser la pieza fundamental que nos ayuden a avanzar. Y hay que ser, por ejemplo, una de las cosas primeras que hicimos al tener los resultados de este estudio fue saludarlo. Y ustedes reaccionaron rápido y positivamente. Yo creo que hay que reconocer eso. Claro. Pero como dice Adalberto, por eso él te interrumpió, dijo, vamos primero a ver los resultados y después ver qué es lo que ustedes van a hacer, cómo ustedes lo van a enmendar. Pero la interpretación de por qué nosotros primero por qué perdimos 12 puntos. 13 si entendemos que hubo un país menos, pero 12 seguro. Lo primero que creo que hay que entender es de un año a otro, el tema de la puntuación. El año pasado República Dominicana tuvo una puntuación de 3.9, de 7. El índice evalúa a todos los países con un puntaje máximo de 7. Y el país más eficiente, que no existe de hecho, tiene un puntaje total de 7. Después de ahí para abajo. República Dominicana tiene un total de 3.9. El año pasado tuvo el mismo puntaje, 3.9. El año anterior a ese, que fue el año 2015, tuvo un 3.9. Ahora, ¿qué es lo que esto significa? ¿Por qué República Dominicana obtiene un 3.9 y sin embargo tiene un desplazamiento en cuanto a su posicionamiento en el índice general? Lo que sucede es que hay una serie de países, primero hay un cambio de ciclo económico internacional, donde los países del norte pasan a tener una posición mucho más relevante en términos de la balanza comercial internacional, avanzan reformas importantes y entonces eso le permite desplazarse con mayor fuerza y lograr un mayor puntaje. También hay otros países en la región que han implementado reformas de tipo económico como resultado, algunos de ellos, de sus crisis de muchos años, y esto le ha permitido avanzar más rápidamente. Entonces, en términos relativos, la posición de República Dominicana se desplazó. Ahora, como decía ahorita, ¿qué debemos hacer con todo esto? Esto debemos tomarlo primero como una radiografía, que nos permita hacer un plan de trabajo serio, concienzudo y sobre todo urgente y dinámico, que permita que el país pueda avanzar rápidamente en la senda de la competitividad y entender que la competitividad, y creo que es uno de los elementos esenciales que hay que compartir con nuestro querido público en el día de hoy, competitividad normalmente tiene un significado un poco abstracto o técnico, pero a nosotros nos gusta definir la competitividad como oportunidades para el país y oportunidades para nuestra gente. Por eso hemos tomado con la seriedad que se requiere esta situación, hemos presentado un plan de acción rápidamente. Recuerden que el índice sale un día martes, la prensa nacional lo recoge el día miércoles y el día jueves nosotros estuvimos presentando de manera inmediata un plan de acción. Esto lo que significa es que el gobierno dominicano estaba preparado para esto y de esta forma dimos respuesta a esta situación que, como tú señalas, es un tema esencial. Porque los temas de competitividad no interesan solo al gobierno dominicano, ni interesan solo al sector empresarial, es un tema país. Y por eso dijimos que para la implementación de estas propuestas se requiere una fuerte alianza público-privada. Yo creo que Juan Bolívar lo recoge en su artículo, en el cierre, en su artículo del sábado. Este es un tema que interesa al empresariado y que interesa al gobierno. Y por eso debemos desarrollar una fuerte alianza público-privada que nos permita avanzar de manera sostenible. ¿Por qué? Porque algunos de estos países que mejoran en su posicionamiento en el ranking son los grandes beneficiarios de que a República Dominicana no le vaya bien. Ahora, yo quiero señalar lo siguiente. República Dominicana, y esto hay que reconocerlo, y yo creo que debemos ser lo suficientemente también sobrios, pero justos en reconocer que República Dominicana es el país de la región, Centroamérica y el Caribe,
que es capaz de atraer más inversión extranjera. Entonces, por eso esto es precisamente importante, porque si logramos hacer las reformas que nos permitan avanzar, vamos a seguir desplazando a otros países que están colocados muy bien en estos índices, pero que no han logrado el éxito de atracción de inversión que ha logrado la República Dominicana. Pero sin embargo, en el informe nosotros aparecemos ahora por debajo de casi todos los países, menos El Salvador, de la región. Incluso tú mencionaste ahorita a Honduras y lo juntaste con Haití. Haití está por debajo de nosotros, pero Honduras parece mejor situada ahora mismo en este informe de competitividad. Es decir, del mercado de competencia inmediato de nosotros, regional, nosotros estamos en el penúltimo de 7. Mira, el caso de Honduras, y qué bueno que señalas de manera muy específica ese caso, Honduras creo que ha sido un ejemplo de lo que permite una fuerte alianza público-privada. Honduras lanzó un plan que se llama Honduras 2020, donde el gobierno, el sector privado, forjaron una alianza y desarrollaron un plan de trabajo y eso ha comenzado a rendir sus frutos. República Dominicana, este plan que estamos presentando de competitividad, este plan de acción, se orienta por la misma línea, porque, como señalé ahorita, solo una alianza público-privada fuerte puede permitir avanzar. Ahora, ¿cuál es el contenido de esta agenda que hemos presentado? Y aquí yo creo que vale la pena compartir esta información con los televidentes. El primer eje de esta agenda de trabajo, que es una alianza, es la punta de una alianza público-privada, es el tema de facilitación comercial. Y ese eje contiene 9 líneas de acción que van destinadas a mejorar 4 de los índices que son de muchísimo interés. El primero es el tema de mejoras regulatorias y la simplificación de todos esos procesos que realiza diariamente el ciudadano pidiendo permisos, licencias, autorizaciones del Estado. El Consejo Nacional de Competitividad fue investido en el año 2007 con la categoría de Autoridad Nacional de Mejora Regulatoria mediante el decreto 192-07. Por primera vez estamos dándole implementación a este decreto y hemos iniciado en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, con la Dirección General de Medicamentos y Alimentos, la DGMAPS, que es la que emite los registros sanitarios. El objetivo de este proceso es reducir tiempos y simplificar pasos para que los ciudadanos y los exportadores y los empresarios en sentido general puedan hacer sus trámites con mayor facilidad. Cuando hayamos implementado esto en registro sanitario, en el tema de la constitución de empresas, en el tema de los permisos de construcción y en otras áreas sensibles de la economía dominicana, vamos a tener una mejoría importante del clima de negocios. Pero también quiero anunciar otra acción que ya se ha producido, muy significativa en términos presupuestarios, y es que el nuevo presupuesto contiene 7.000 millones de pesos para una inversión en República Digital que tiene como objetivo digitalizar más de 100 servicios que ofrece el Estado a la ciudadanía. ¿Qué impacto va a tener esto? Esto va a simplificar procesos, hacerlos más transparentes y se van a prestar menos a ese tipo de situaciones indeseadas por la sociedad. Los otros elementos ese tipo de situaciones, tú te refieres a tráfico de influencia, corrupción, coima. Todas esas cosas que la sociedad dominicana tiene que Rafael, superar y que han sido males históricos del país y que debemos hacer un compromiso serio todos por superar. Entonces, hay que, en términos macro, el informe también plantea por qué nosotros nos encontramos en lugares en que estamos y atribuye causas específicas. Supongo que el gobierno debe de atacar esas causas si queremos colocarlo en una mejor situación. Y entre ellas se menciona el tema institucional, la debilidad institucional que tiene la República Dominicana. Hay una serie de reformas pendientes. Que pero no son antes solamente de entrar económicas, en la son institucional, Adalberto, vamos a terminar con la donde le está centrado el Consejo. El informe, sin embargo, lo golpea duro al entorno tuyo, porque los mayores retrocesos en relación al del año pasado se registran en entorno macroeconómico, donde perdimos 23 puntos, es decir, bajamos 12 escalones en términos generales, pero en ese bajamos 23, aunque sigue siendo de los mejores que tenemos, pero bajamos 23 puntos, escalones. En desarrollo de mercado financiero bajamos 12 escalones, en eficiencia del mercado de bienes bajamos 9 escalones, en eficiencia del mercado laboral 8, en aprestamiento tecnológico 8 y en sofisticación de negocio bajamos 8 escalones. Es decir, son los renglones donde más bajamos, justamente donde está la incidencia
que ustedes tienen. Claro que tú nada más tienes 3 meses O sea, en el puesto y nadie te puede pedir establecer Claro, responsabilidades, pero es ahí donde Y está. se trata de buscar culpables. El retroceso tampoco. fue precisamente ahí. Sí. Está lo institucional por otro lado, pero no fue tanta la diferencia con el año anterior. Correcto. Mira, todo eso, yo creo que tenemos que analizarlo con mucha profundidad porque cuando miras esos índices de manera particular vas a ver que algunos de los componentes suben, otros descienden. El año pasado República Dominicana tuvo un desempeño extraordinario en la parte macroeconómica y tuvo un posicionamiento muy alto que quizás por situaciones diversas este año no pudo mantener, pero fue que el año pasado fue un año extraordinario en términos de avances y de hecho ustedes revisen el índice y lo podrán ver. Ahora, yo quiero aprovechar esto, como dije ahorita, como una gran oportunidad. Hay 2 elementos antes de cerrar el pilar de facilitación de comercio que yo creo que es importante a la hora de ver la economía en sentido general. Yo les dije a ustedes que uno de los pilares esenciales del gobierno dominicano y de la República Dominicana es el desarrollo de las exportaciones. Necesitamos desarrollar un aparato exportador que pueda generar las divisas que requiere la República Dominicana para poder seguir manteniendo su ritmo de crecimiento y el nivel de consumo que tiene. Para ello hay 2 elementos esenciales. El primero es la puesta en marcha de la ventanilla única de comercio exterior, que ha sido una demanda importante de los sectores productivos desde hace tiempo y ya estamos avanzando. Pronto, en meses, este tema va a estar listo. La Dirección General de Aduanas y el gobierno dominicano en sentido general han estado trabajando duramente para poner en vigencia esta ventanilla única. Todas las décadas, y además, Rafael, ¿y por qué no logramos establecer esa ventanilla? Ustedes pueden tener la ya seguridad sí. de que se va a implementar. Pero ya se han dado los pasos correctos. El otro elemento para las exportaciones es... Perdón, y quiero señalar esto y aprovechar esto que han señalado Juan Bolívar. Muchas veces en anteriores gestiones, gobiernos, etcétera, se lanzaban los planes, se tomaban las decisiones, se emitían decretos, pero no estaban sustentados en planes de trabajo reales y concretos. Parte del éxito de esta agenda que estamos poniendo a disposición y de los planes que se están implementando ahora es que antes de anunciarse se trabajan. Bueno, se trabajan por ejemplo, para concretar cosas y para satisfacer las demandas ciudadanas sin hacer promesas Tú vacías. vienes del CONEI y a lo largo de tantas convenciones empresariales se ha diagnosticado y se ha discutido y se ha señalado el problema de la incapacidad de competir en el mercado exterior. Nosotros, la producción nacional, tanta década oyendo hablar de que es fundamental, sin embargo, nosotros hemos logrado en el turismo un éxito. En Zona Franca con una caída, pero en algún momento, pero las exportaciones nacionales siguen estancadas y ese sigue siendo lo que no se entiende. ¿Por qué nosotros no podemos competir ni siquiera con América Central, en el mercado centroamericano? Te agradezco muchísimo ese planteamiento, porque me permite entrar al segundo eje, que es más productividad y exportaciones. Precisamente las acciones de este eje buscan resolver o enfrentar 5 de los pilares de la agenda o del índice de competitividad y se orientan básicamente a lo siguiente. República Dominicana tiene áreas donde ha sido extraordinariamente exitoso, sectores donde ha logrado un crecimiento y un desempeño extraordinario. El sector turístico, como tú señalas, es uno de ellos. También hemos logrado un éxito en el sector Zona Franca, en áreas principalmente. ¿Cuáles son los sectores con más potencial? El sector de dispositivos médicos, el sector de dispositivos electrónicos, el apoyo a servicios internacionales, que es el tema de los call centers que han crecido de manera extraordinaria. En el área de la manufactura local, uno de los grandes retos es identificar cuáles son los sectores con mayor potencial y ya hemos identificado algunos de ellos y cuando hablo de mayor potencial me refiero a la capacidad de poder generar empleos y divisas. Por ejemplo, la industria del plástico de la República Dominicana es una de las industrias con mayor potencial. La industria de productos químicos tiene en República Dominicana un gran potencial y la industria agroalimentaria, los agronegocios. Entonces, una de las cosas que hemos estado haciendo durante estos meses es desarrollar estrategias para mercados específicos. Ese es el reto de la República Dominicana y hemos arrancado con el mercado del Caribe. ¿Y no cree que también debe cambiarse un poco el enfoque cuando hablamos de promoción de exportaciones?
Porque el enfoque hasta ahora ha sido mejorar un poco la burocracia y no hemos trabajado lo suficiente en reducir costos y además en incentivar productos que ya tienen un mercado establecido a nivel internacional y que el país tiene capacidad de producción. Digamos, el agro. Si buscamos la estructura de exportación nuestra, siguen descansando en el agro, con la variación de que ahora exportamos más banano que café. O que exportamos cacao orgánico. Café Santo Domingo, ¿verdad? Café Santo Domingo. Pero el único producto agropecuario que nosotros exportamos con valor agregado es el tabaco. El banano lo exportamos como fruta, el cacao lo exportamos como bueno, en como términos materia masivos, prima. porque exportamos ron y exportamos café Santo Domingo, exportamos Que- algunos pero regiones. Y exportamos leche, y exportamos leche. cerveza, Sí, sí, y sí. exportamos... Leche no exportamos. Sí, claro. Y qué Ah, bueno, cosas. y qué bueno que tú haces todos estos señalamientos. Nosotros Porque encaja perfectamente en lo que te iba a decir de Ajá. la estrategia de exportaciones al Caribe. El Caribe es un destino de exportación con gran potencial. Importa en general unos 30.000 millones de dólares en mercancías. De esos 30.000, hay 8.000 millones de mercancías que nosotros podemos suplir. Es decir, que son productos que la República Dominicana produce. Yo diría que siendo exitosos, nosotros no, quizás tomar los 8.000 millones sería difícil porque este es un mercado muy competido por los Estados Unidos, por distintos países que dirigen sus estrategias a lograr una parte del pastel del Caribe. Ahora, nosotros podemos lograr entre un 10 y un 20% de este mercado. Actualmente lo que exportamos al Caribe son unos 160 millones de dólares. Entonces, esto significaría, en el mejor de los casos, aumentar estas exportaciones o multiplicarlas por 10. Hablaríamos de unos 1.600 millones de dólares en exportación, fundamentalmente en productos agroalimentarios. Uno de los objetivos de este gobierno es convertir a la República Dominicana precisamente en el supermercado del Caribe y por eso se ha establecido una mesa que se llama Mesa Caribe, que la dirige el ministro administrativo de la presidencia ese es uno de los problemas hacia el Caribe. y que la coordina el Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana y ahí hemos comenzado a tomar unas decisiones importantes. El tema del transporte, por ejemplo, el Consejo Nacional de Competitividad en apenas 20 días produjo un catálogo de rutas comerciales al Caribe como parte de las estrategias de esta mesa. Y se logró demostrar el alto nivel de conectividad que tenemos con esa región. Ahora, ¿dónde está el detalle? En que hay que cambiar parte del modelo de negocio de transporte porque las rutas que existen en su mayoría son de contenedores completos. Los contenedores completos, llenar un contenedor completo semanal o mensual es una tarea para empresas de cierto tamaño. Entonces, una de las estrategias del gobierno dominicano junto con el sector privado es diseñar y poner en marcha una línea de consolidados que permita que muchos pequeños exportadores puedan consolidar en un solo furgón y mantener el flujo con pequeñas exportaciones. Para eso estamos desarrollando una serie de líneas de trabajo que van a permitir mejorar eso. Tú hablabas de reenfoque del tema de exportaciones. Yo quiero aprovechar el día de hoy para recordar una decisión importante del gobierno dominicano y del señor presidente lanzando Pro Dominicana. Pro Dominicana es una agencia de exportaciones a cargo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana que va a revolucionar todo el tema de la promoción de los productos dominicanos en el exterior, ustedes que es una de tienen las patas el personal importantes. técnico necesario para esa importante tarea que tiene por delante el Consejo de Competitividad. Uno de nuestros objetivos estratégicos durante estos primeros meses ha sido construir un equipo de trabajo de alta calidad. No lo tenía. Teníamos una parte técnica importante, pero la hemos ido fortaleciendo porque, como decía al principio Juan Bolívar, la institución está cambiando su rol. La institución tiene como 12 años, 13. Correcto. Y en esos años la institución se enfocó en un trabajo técnico muy efectivo de promoción de clústeres. Una de las tareas importantes que debo reconocer de mi antecesor, que es Andrés Van der Horst, fue esa política de estímulo de los clústeres en la República Dominicana. El Consejo Nacional de Competitividad contribuyó a la puesta en marcha de 49 clústeres de producciones en el país, de productores en el país, que ha ayudado a mejorar la competitividad de cadenas de valor de productos determinados, el clúster turístico de Santo Domingo, el clúster del cacao, el clúster del cine. Todo eso es el resultado de una estrategia del Consejo Nacional de Competitividad y también aportó a la aprobación de leyes importantes
para el país, como la ley de quiebra, la ley de sociedades, todo eso. Ahora el enfoque es un enfoque más dirigido a promover reformas administrativas a lo interno del Estado y a coordinar las políticas de competitividad con línea directa y bajo los lineamientos del señor presidente de la República. Porque el pleno del Consejo de Competitividad, que es la parte más importante de la institución, será puesta en funcionamiento, haciendo el presidente Medina lo que nunca se había hecho. Porque a pesar de que esta institución fue creada en el año 2006, tiene un antecedente que tenía el mismo nombre, pero que era un órgano creado por decreto, pero fue construida como existe hoy en el año 2006, el Consejo nunca se ha puesto en funcionamiento de manera plena. Y pero uno de los objetivos de esta administración, administración... poniéndolo en funcionamiento, correcto. Ojalá que puedan salir adelante. Una pregunta final, Rafael Paz. Todo esto, y tú tienes una visión como un experto en gerencia gubernamental y economista, de lo que hay que hacer en esa materia. El problema es que el índice de competitividad global nos tira en el piso en materia institucional, donde ocupamos la posición 129 de 138 países. Y en algunas, como por ejemplo, en confianza en la política, estamos en la 136. En favoritismo en las decisiones de los funcionarios públicos en el escalón 136. Estoy hablando de 138. En desvío de fondos públicos en el 135. En efectividad de la política antimonopólica en la posición 133. En calidad de la enseñanza de la ciencia y la matemática, escalón 133. En confiabilidad de la policía, escalón 132. Comportamiento ético empresarial, escalón 132. En eficiencia del gasto público, escalón 131. En independencia judicial, 130. Y así sigue. Sistema educativos, escalón 128. Calidad de las instituciones de investigación, 128. De 138 países. O sea, si no mejoramos lo institucional, como planteó el famoso informe Atalí o el informe del Banco Mundial, es posible alcanzar esa meta sin que también mejoremos fundamentalmente los problemas institucionales y políticos. Eso lo que demuestra es que tenemos que trabajar a ritmo acelerado, remangarnos las camisas y poner toda la voluntad para avanzar como sociedad en la República Dominicana. Yo quiero aprovechar para compartir con ustedes dos cosas, Juan Bolívar. Lo primero es que hay un componente de ese índice que se ha señalado y que tú has señalado, que es el relativo, por ejemplo, al tema de la malaria. República Dominicana casualmente este año ha sido seleccionado por la Organización Panamericana de la Salud para ser reconocido como uno de los países con una de las acciones más fundamentales y de mayor impulso para controlar la malaria y para combatirla. Cuidado, que ahora tenemos un brote de malaria. Bueno, pero ahora mismo se han detectado 4 casos en San Cristóbal y 3 casos en el distrito. Pero se están enfrentando y hay que recordar que nosotros tenemos Pero pensábamos que estaba erradicado eso. Lo que pasa es que si no compartiéramos la isla con un país que tiene muchos problemas. Pero mira, no fue de Haití. Bueno. Hay 2 venezolanos pero hay que entenderlo. Hay que entender esos temas. Bueno, y yo pero no quisiera está entrar bien, en mucho malaria y muchas otras cosas estamos bien. Pero en corrupción no. Y el otro tema en inflación estamos en el escalón número 1 en el mundo. Estamos muy bien, en la excelencia. Miren, yo quiero aprovechar, Juan Bolívar, sobre ese tema de institucionalidad. Hay toda una agenda del gobierno dominicano para elevar los niveles de transparencia que yo siento que es importante que tomemos en cuenta y que por el momento en que se hizo esa medición todavía no pudieron ser incorporados y que se van a reflejar el año que viene. Hay que recordar que el índice, la medición cerró el día 30 de mayo, es decir, 12 días después que yo entré a la posición. Pero después de ahí se han tomado decisiones importantes de parte del gobierno. Primero, la implementación de las normas básicas de control interno de la Contraloría. Creo que es algo que merece la pena que verifiquemos y estudiemos. La puesta en marcha del portal transaccional como mecanismo obligatorio para las compras y contrataciones públicas. Creo que es una de las decisiones más trascendentes para hacer transparente el sistema de adquisición del gobierno y el tema de las comisiones de ética.
Esos son esfuerzos fundamentales, decisiones que ha impulsado el presidente, el ministro Bueno, Montalvo, pues el hay que Contralor. esperar que ustedes Sí. sigan impulsando esas decisiones. Muchísimas gracias, Rafael Paz. Contamos con tu apoyo y tu optimismo Seguro y que sí, tu que- respaldo Y y tendrá el este tuyo. espacio Albert. Y siempre aquí tendrá tiene el este espacio espacio para abierto para debatirlo. seguir promoviendo esos definitivamente. avances y esos proyectos que ustedes están encaminando. Gracias, Muchas Rafael gracias. Paz, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad. Muchas gracias.